placer estar aquí con vosotros. Mi nombre es Víctor y soy el socio fundador de Sorbos. No sé si conocéis lo que hacemos, pero bueno, os hago un poco de introducción primero de lo que es el producto y luego ya os explico un poco cómo arrancamos, ¿vale? Mira, es tan sencillo como esto. Es una pajita comestible, que es la primera que existe en todo el mundo. La idea es que funciona como una pajita normal de plástico, pero con el valor añadido que después de beber te la puedes comer. Parece un elemento muy sencillo, pero la verdad es que tardamos 3 años en desarrollarlo. 1 año a nivel de formulación. Para que entendáis un poco el concepto, la pajita tiene unos ingredientes similares a lo que sería un caramelo, pero ha estado desarrollado por ingenieros alimentarios para que tengan unas características como son rigidez, durabilidad, estanqueidad, no migración del color y sabor a la bebida, para que sobre todo a nuestros clientes grandes les gustara el producto, ¿vale? Y luego tardamos 2 años más a lo que fue el desarrollo del proceso productivo, es decir, nos tuvimos que montar una pequeña fábrica nosotros para poder producir este producto. Una de las cosas que yo entendía cuando teníamos la fórmula y la llevamos a patentar y registrar a nivel mundial es que me sería muy fácil el ir a una pequeña industria y decirle, mira, tengo esta fórmula y por favor, ¿me podéis producir 4 millones de pajitas? Pues bien, en la primera empresa que piqué, que al timbre y tal no se rieron de mí de milagro, que esta es una de las cosas que me gustaría que aprendierais, que no os dé vergüenza preguntar cualquier cosa por absurda que os parezca, porque es la única manera de aprender. Entonces, de esa primera reunión que tuve claro que teníamos que producir y nosotros mismos. Total, que me embarqué en un viaje a Italia para desarrollar nuestra maquinaria y tardamos más de 2 años para generar todo nuestro proceso productivo. Entonces, se puede decir que desde que tuve la idea inicial hasta que arrancamos pasaron 3 largos años. Esto también es importante que lo sepáis porque cuando se habla de emprendimiento se habla de camino, por lo general, no fácil, se habla de caminos más bien difíciles, pero que si se consigue el objetivo, al final la repercusión que te genera, la retribución, es exponencial respecto a cualquier compañero que tengáis que sea funcionario que trabaje para terceros. No tiene lo que adquiriréis de experiencia y conocimiento por el camino no tiene valor, no se puede comparar. Entonces, al cabo de los 3 años, arrancamos con el proyecto en un pequeño taller de unos 70 metros cuadrados. Allí, para que os hagáis la idea, tenía 7 o 8 personitas dentro trabajando en todo lo que era nuestra pequeña cadena de producción. Y nada, en nuestro primer año conseguimos vender 3 millones de unidades de pajitas. En el segundo año triplicamos por 3, ya pasamos a 9 millones. El año pasado lo cerramos con 30 millones, que fue nuestro tercer año. Y este año teníamos previsto cerrar con 140, 150 millones. Lo que pasa es que la situación que nos ha tocado vivir, que ha sido complicada para todos, nos ha obligado a reinventarnos y entonces empezamos por el canal Horeca. No sé si conocéis los canales de venta. El canal Horeca es el que más se está viendo afectado a día de hoy por el COVID. Son hoteles, restaurantes y catering. Y entonces, claro, podéis imaginar que nosotros con nuestra pajita es donde estamos más enfocados a vender. Como se ha visto tan afectado, nos hemos tenido que reinventar. Entonces, actualmente estamos en el sector del retail, de los supermercados. Estamos actualmente en Carrefour, Sánchez Romero, y vamos a comenzar en breve en lo que sería el Corte Inglés. Y la verdad es que la aceptación está siendo muy, muy buena. Estamos teniendo un crecimiento bastante exponencial y eso que solo llevamos 1 mes y medio de trabajo con ellos. Y esa ha sido un poco la situación. Lo quería hacer así como muy breve, muy concreto, lo que ha sido el trayecto en sí de Sorbos, porque quiero un poco interactuar con vosotros. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, si sabíais un poco de qué iba a ir la charla de hoy y tenéis alguna pregunta en concreto y a partir de ahí desarrollamos más el tema, o si preferís que siga soltando yo un poco de nuestro rollo para seguir hablando de mi libro. Home, aprofiteu i pregunteu-li coses, ja que el tenim aquí, que ens pot explicar quina és l'aventura realment d'un emprenedor. No? No? Us fa vergonya? No teniu res a preguntar? Pues nada, Víctor, todo tuyo. Bueno, pues sigo. No sé en qué edades estáis, entiendo que estáis en edad final del colegio, empezáis en la universidad. Por ahí estáis, ¿no? Entre medio. Vale.
para que os vaya, para poneros un poco en situación, que sepáis que yo cuando hice el try de recerca era, creo, el más vergonzoso de la clase. Me tuve que tomar no sé cuántas pastillas para poder salir a hablar. Y a día de hoy me toca dar charlas en universidades con 100 personas. Es decir, que esto con el tiempo la vergüenza se os irá quitando. Y os recomiendo que cuanto antes se os quite, mejor, porque se os abrirán más puertas. Esto es un consejo que os doy porque yo me pongo en vuestra piel y yo era el más vergonzoso de todos vosotros, ¿eh? Entonces, mira, pues nada, os quería dar 2 o 3 inputs a nivel de emprendimiento para que os quedara claro, ¿no? Porque si yo os preguntara, está claro que no me podéis contestar, pero si os preguntara qué es para vosotros emprender, entiendo que muchos de vosotros me diréis que pues, montar una empresa, conseguir facturar, tener trabajadores, un negocio, etc., ¿no? Entiendo que esa sería vuestra respuesta. Esto es muy difícil, esto no tener así el feedback, pero bueno. Para mí y por la experiencia que he tenido con otros emprendedores, que no han sido pocos en estos 4 o 5 años ya que llevamos de proyecto, para mí es una actitud. Al final el emprendimiento, y esto a medida que os vayáis incorporando lo que es el trabajo, que tengáis que empezar a trabajar, no sé si alguno de vosotros ya está trabajando y tal, os daréis cuenta que al final es un tema totalmente de actitud. Y lo comentaba antes, que para mí, cuando yo hago un poco de recorrido de lo que ha sido mi trayecto desde que empecé a trabajar, yo actualmente tengo 35 años, yo por temas de fútbol y tal, hasta los 23, 24 no me puse a trabajar en serio, es decir, puedo decir que trabajé como 6, 7 años para otros antes de empezar con mi proyecto. Pero cuando hago repaso de lo que fueron esos 6, 7 años, lo que vi un nexo común en todos esos años fue que siempre intentaba ser mi mejor versión. Es decir, yo podía trabajar tanto de camarero como en el IKEA o siendo un coctelero comercial a nivel nacional, o sea, daba igual el puesto, que lo que intentaba siempre es ser mi mejor versión. Y para que entendáis esto, es un concepto muy sencillo. Es simplemente, si soy capaz de dar más en el espacio-tiempo donde me encuentre, lo hago. Sin esperar nada a cambio, es decir, solo lo hago por un tema personal, de sentirme yo mejor realizado. Y esto, que parece una tontería y parece a lo mejor el típico sermón que os pueda dar vuestro padre, creedme que al final es así, es un tema de que es como algo que tenemos en común todos los emprendedores. He conocido a día de hoy, no sé si conocéis otras empresas que estén en el mercado, pero por ejemplo, si buscáis en internet Aguara, A-U-A-R-A, es uno de los emprendedores también más importantes, está en la lista Forbes de temas a nivel de sostenibilidad y tal. Y el tipo, por ejemplo, él hace un tema de agua que en cuanto, o sea, las botellas que él vende de agua destina gran parte de lo que genera a hacer pozos para la gente que no puede llegar a agua en África, etc. Si vierais ese tipo cómo habla y cómo siente lo que dice y la manera como lo hace, entenderíais mucho lo que significa, lo que implica emprender. Porque también hay que diferenciar lo que es emprender al uso, que es simplemente pues, trabajar para ganar dinero, y lo que es un emprendimiento social. Emprendimiento social es lo que nosotros hacemos, que es generar no solo para ganar, sino para aportar. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos con un producto que es una pajita comestible, pero ¿qué es lo que buscamos sobre todo? Es reducir el consumo de un solo uso de plástico. Algo que entiendo que en estos últimos años por redes sociales habréis escuchado bastante, pero que realmente se está volviendo trending, se está volviendo, no sé cómo lo llamáis actualmente, pero se está poniendo como de moda, que es como lo decíamos nosotros. Y de verdad os digo que el sentimiento de felicidad que uno siente cuando sabe que está ganando dinero, pero de la manera que la está ganando, eso no tiene precio. Y esto es algo que entiendo que también con el tiempo lo iréis aprendiendo. No sé qué más deciros así. Es que se me hace muy raro hablar de esta manera, ¿eh? Sin feedback. No sé más qué os puedo contar. No sé si tenéis alguna pregunta en concreto de si resulta difícil o no emprender, algún consejo más. Mira, otro de los consejos que os puedo dar, así que por lo que nosotros hemos vivido. Al principio, claro, cuando arrancas con un proyecto, está claro que la parte más importante, lo que más cuesta, es el capital. Uno parece que no tenga dinero de manera de conseguirlo. Pero tenéis que saber que existen muchas plataformas en las cuales hace falta muy poca inversión. De hecho, os diría que prácticamente la única inversión que es necesaria es vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, vuestras ganas de hacerlo, en las cuales, en esas plataformas, vosotros podéis presentar un proyecto de emprendeduría
y podéis optar a obtener dinero de terceras personas, gente que está interesada en invertir en pequeños y medianos o grandes proyectos, depende ya de cómo lo queráis vender, y que os puedan meter dinero para seguir avanzando con ese proyecto. Esto lo podréis buscar en Internet, en Google, siempre que queráis hacer algún tipo de proyecto y tal. Y lo más importante de estos proyectos ya no es solo el ganar, sino la gente que conoces cuando vas. Es decir, nosotros, por ejemplo, desde el principio, para que os hagáis a la idea, nosotros, después de los 3 primeros años que tardamos en desarrollar el tema, el primer mes cuando empezamos a producir, nosotros fuimos ganadores de un concurso de startup de calidad Pascual, en la que se presentaron más de 2.000 empresas y nosotros fuimos uno de los 3 ganadores, en nuestro caso por la parte medioambiental. Imaginaros cuando después de 3 largos años de desarrollo de producto, de maquinaria y tal, con todo el sufrimiento que eso generó, que nos vimos a mis compis y yo recogiendo premios de la mano del ministro de Medio Ambiente, de la mano del ministro de Agricultura. Todo esto en lo que es allí en el ministerio que está en Madrid, en un acto muy formal y en el que asistieron todos los medios. De un día para otro nos vimos en todas las televisiones y más allá de que nosotros ganamos el concurso, que al final esto también te aporta lo que le llaman un poco el networking. El networking es cuando conoces a terceras personas que te pueden ayudar con tu proyecto o tú ayudarles a ellos. Eso es importantísimo. Lo que nos abrió sobre todo son muchas puertas para conocer y muchas puertas para crecer. Y esto al final es importante cuando pensáis en una empresa, porque yo entiendo que desde vuestra posición, si no tenéis ningún tipo de experiencia o no tenéis gente cercana que se mueva en el sector empresarial y tal, parece como algo muy difícil o como muy lejano. Pero cuando os veis envueltos en vuestro proyecto, en vuestra movida, por decirlo así, pasa así de rápido. Y nosotros, ya os digo, nosotros pasamos de un pequeño taller de 50, 70 metros, empezamos a ganar concursos, a presentarnos así a temas de proyectos y tal, y hemos pasado de trabajar en un taller de 70 metros a tener unas instalaciones de 1.000 metros cuadrados, de pasar de 5 trabajadores a tener casi 40, a vender a 600.000 unidades, a vender más de 30 millones en más de 30 países por todo el mundo. Y esto solo se consigue con el día a día, con el trabajo y con el creerse. Así que no sé qué más os puedo decir. Es que me siento en plan papichulo dando aquí la charla, porque como no se me escucha es como si estuviera dando más una reprimenda que una charla motivacional de emprendeduría. Así que no sé si me podéis preguntar o si alguno ha perdido la vergüenza y me quiere preguntar algo, a mí me hacéis un favor, la verdad. Víctor, dice María, pregunta que si fue muy difícil crear la composición de las pajitas. Esto te lo tendría que preguntar al ingeniero alimentario, porque yo lo que hice, yo os pongo como yo llegué a la conclusión de que necesitamos un ingeniero alimentario, para que entendáis que aunque no controláis alguna faceta de lo que queráis desarrollar, no por eso se tiene que estancar ahí vuestro proyecto, simplemente tenéis que encontrar a alguien que sepa cómo desarrollarlo. Yo en mi caso, yo soy criminólogo, yo estudio criminología y política criminal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Y entonces yo cuando acabé la carrera y tal, empecé a trabajar en el sector de la hostelería, etc. Entonces lo que se me ocurrió cuando tuve la idea de la pajita es ponerme en contacto con la que era, digamos, la jefilla de mi universidad, para que ella me dijera o me recondujera con quién tenía que hablar. Entonces me pasaron con Dietética Nutrición, que es una universidad que se encuentra en La Ronda, cerca de entre Badalona y Barcelona. Y cuando fui allí y pude hablar con la decano y tal, me derivó directamente a uno de los ingenieros alimentarios que trabajan allí como profesor. Entonces, ¿yo qué hice? Yo, por mi experiencia que tenía en el sector de la hostelería, le pedí una serie de características, tanto a nivel de formulación como de producto, lo que os comentaba antes, ¿no? Pues que tuviera rigidez, estanqueidad, migración. Cuando hablo de rigidez, para que lo entendáis, por ejemplo, es que yo entendía que una pajita tenía que cumplir con las características que ya existen en el mercado. Es decir, que yo cuando la pusiera en la bebida, pues me aguantara mínimo 40 minutos, que es el tiempo que una persona tarda en bebérsela. Cuando hablamos de estanqueidad, es que ni el color ni el sabor me migrara a la bebida, porque imaginaros trabajar para Coca-Cola, que es una de las personas o las empresas con las que estamos ahí desarrollando temas, imaginaos trabajar para ellos y yo ponerles una pajita de lima y que les cambiara el sabor de la Coca-Cola totalmente. Esto no podía pasar. Es decir, tenía que ser un producto totalmente independiente. Que fuera fácil de adaptar sabores, es decir, que tuviéramos esa facilidad de decir, pues la quiero de lima, la quiero de fresa, la quiero de chocolate, la quiero con sabor a Coca-Cola. Esto también era una de las características.
Y otra de las más importantes también, sobre todo que no tuviera ningún tipo de alérgenos, de gluten, bueno, cualquier alérgeno que una persona pudiera tener, entendiendo que era un producto que teníamos que llevar al mercado y que entonces a la gente, cualquiera se lo pudiera comer. Os explico todo esto porque tenéis que entender que cuando tenéis vosotros una idea, lo importante sobre todo es estudiar mucho ese mercado y entender las necesidades que ese mercado va a tener. Entonces, a partir de ahí os haréis un gran listado y cuando os presentéis a alguien, como en este caso fui yo, a un ingeniero alimentario, a presentar lo que yo quería, no voy con una hoja en blanco, voy con unas ideas más bien claras y entonces él me acaba de reconducir. Entonces, con el ingeniero alimentario tuvimos un año de ensayo-error, ensayo en cuanto él me iba presentando fórmulas, yo iba haciendo mis pruebas, mis testeos, hasta que dimos con una fórmula que entre los dos consideramos que fue óptima y fue con la que empecé ya a desarrollar. Creo que por ahí. Es que así es más fácil, ¿ves? Si hay pregunta y respuesta, así es más divertido. Gracias, Víctor. María, ¿te ha aclarado la duda? ¿Y nadie más? ¿No queréis preguntar a nadie más? ¿Nada más? ¿Nadie tiene ninguna duda? Ya me extraña, luego se la preguntaréis. Andreu, nadie, ninguna aquí. Mira, dice, ¿cuál fue tu motivación? Preguntan. Ilías te pregunta que cuál fue tu motivación, Víctor. Sí. Bueno, mi motivación es lo que os explicaba antes con el tema de lo que es la actitud en relación al trabajo. Yo siempre he intentado que en el trabajo que estuviera, allá donde estuviera, intentar ser mi mejor versión, ¿no? Que es lo que os comentaba. Entonces, al final, cuando tú vas encontrando tu mejor versión en el trabajo donde estás, poco a poco van saliendo motivaciones. Yo en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba como brand ambasador de Pernod Ricard. Pernod Ricard es la empresa que distribuye todas las marcas de bebida que empezaréis a beber ahora, o si ya lleváis tiempo bebiendo, como son Beefeater, Bombay Sapphire, pues estas marcas, ¿vale? Todas estas marcas las gestiona una distribuidora. Pues esta distribuidora luego tiene como agentes comerciales por todo el mundo. Pues yo digamos que era como su agente en España. Entonces tenía que hacer acciones de coctelero y comerciales en hoteles, restaurantes de alto standing, de los mejores que hubieran. Entonces, ¿cómo me surgió la idea? Pues en este caso, por ejemplo, yo tenía que desarrollar una presentación que consistía en hacer un cóctel de turno, un gin tonic en este caso especial, explicar el origen de la ginebra, etc. Bueno, todo un rollo que tenía que soltar y después tenía que dar el cóctel de bienvenida. Fue en ese momento cuando se me ocurrió la idea, yo intentando darle una vuelta más al cóctel que tenía que realizar, y fue cuando se me ocurrió hacer una pajita comestible, porque hay una premisa en coctelería, que esto no lo sabréis vosotros, que es lo que todos los cocteleros siempre van trabajando y luchando por ello, que es que todos los elementos que forman parte de un cóctel tengan sentido aromático y comestible. Es decir, que todo lo que te lleves a la boca o la experiencia sea en plan, oh, qué bien huele o qué bien sabe. Entonces, a mí cuando yo desarrollé el concepto del cóctel que tenía que presentar, lo único que me chirriaba en ese cóctel era la pajita, que fuera de plástico, y pensé en darle una vuelta. Entonces, tenía un amigo mío que era pastelero, había trabajado para este cocinero tan famoso, el del Bulli, que no me sale ahora el nombre, para Ferran Adrià, había sido becario de Ferran Adrià, y le dije, mira, tengo una idea que es hacer una pajita tal comestible, a ver si me puedes ayudar. El tipo al principio le sorprendió, total, que al final entre los dos hicimos primero como un caramelo, si entendéis cómo se fabrican los caramelos, se hacen la mezcla, entonces dependiendo del tipo de caramelo que vayas a hacer, pues digamos que esa mezcla sale más líquida o más densa, en nuestro caso salía más líquida, entonces esa mezcla cuando está así caliente la poníamos en una tabla bien fría, de tal manera que se solidificaba. Entonces con las manos hacíamos como unas pequeñas neulas, unos pequeños barquillos y conseguíamos nuestras pajitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a esto es lo que yo os comentaba antes del tema de la actitud en relación al trabajo. Yo cuando tuve esa idea, yo no buscaba montar una empresa que facturara millones y que vendiéramos en 30 países. Yo lo que buscaba es que el consumidor, el cliente que yo tuviera más cercano en ese momento, cuando yo le pusiera el cóctel, alucinara con que se iba a comer una pajita. Esa era mi gran ilusión de esa noche. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la misma noche que yo hice la presentación de estos cócteles, serían las 10:30 de la noche más o menos, cuando ya pongo el cóctel, a la hora veía que todas las parejas que estaban sentadas solo hacían que hablar de la pajita. Entonces, en ese momento, se me iluminó la bombilla y cuando llegué a casa, recuerdo que llegué que serían las 2 de la mañana y se me hizo de día, y todo esto con la pareja que la tenía durmiendo en la cama, se me hizo de día porque no encontraba nada en internet que existiera la pajita comestible y la buscaba en sinónimos,
en traducciones, por ejemplo, en edible straw, que es en inglés, en popotes, pitillos, que es la manera como se dice los sinónimos de la pajita en sudamericano, etc. Y no encontraba ningún sitio o sea, no existía la pajita comestible. Yo estaba aquel día que no sabía por dónde arrancar. Entonces, además de esto, me encontré una corriente muy potente que se llamaba Straw Wars, esa la guerra contra las pajitas, que era una corriente que nacía en contra del consumo masivo de pajitas de plástico, sobre todo en contra de grandes corporaciones como eran Starbucks, Coca-Cola y tal, que consumían una cantidad ingente de pajitas de plástico y que además todo esto provocaba daños graves en todo lo que era nuestro ecosistema, sobre todo lo que era la fauna marina. Entonces, en ese momento se me generó la idea del binomio perfecto como empresa, que era experiencia por hacer un producto que la gente pudiera no solo consumirla, sino que disfrutara consumiéndola, y la conciencia, que supiera que a la hora de consumirla fuera un consumo totalmente responsable, que supiera que no generaba ningún tipo de residuo más allá de algo orgánico que si lo tiras a la tierra pues genera nutrientes para el terreno y ya está. Entonces, ese concepto, que parece muy sencillo, así que explicado a corto, la verdad es que es algo que en las esferas altas que yo me he movido con las grandes cuentas con las que he tratado, han entrado digamos, del tirón, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que, y dando ya conclusión a la pregunta que me estabas haciendo, la motivación ha sido otra que la chispa del momento por intentar hacerlo mejor, y esa chispa que al final se ha convertido en fuego. Y ese fuego desde entonces, pues llevamos que no paramos. Y la verdad es que a medida que va creciendo el negocio, cada vez se te hace como más pequeño y lo quieres hacer más grande, porque vas viendo el feedback es positivo, vas viendo que tienes mil posibilidades a desarrollar, etc. Porque una cosa que os quería dejar clara también, que Sorbos actualmente son pajitas comestibles, pero al final nuestra identidad es desarrollar productos de un solo uso de plástico y transformarlos en comestibles. Imaginaros la cantidad de producto que hay que por desarrollar. Y esto es algo que escuché en una charla y que me gustó mucho. Y apuntaros por ahí si a alguno le motiva o le apetece, que es nunca te enamores de la idea, enamórate siempre del problema. Esto es algo que os ayudará, si lo entendéis el concepto. El concepto es, si te enamoras de la pajita comestible y piensas que tu pajita es la mejor del mundo, bla, 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 ya estás estancado, ya estás en un cuadro cerrado, ya no vas a hacer nada más. En cambio, si te enamoras del problema, que tú has dado un resultado para ese problema, en este caso la pajita comestible, las posibilidades o variables a desarrollar son infinitas, que es lo que nos ha pasado. Entonces, es una idea que es muy sencilla, pero si la integráis bien, os ayudará sobre todo a mejorar constantemente el producto que tengáis o el negocio que queráis desarrollar. Víctor, gracias. Dice Oriol, pregunta, cuando te planteas la idea de comercializar las pajitas, establecer un precio para estas, ¿con qué te basaste para poder darle un valor económico? ¿El coste de producción, el trabajo de fabricación? Bien, bueno, te tienes que basar sobre todo en dos cosas. Uno, lo que es el estudio de mercado. Ahí tienes que ver un poco cuál es el perfil del coste de lo que la gente está dispuesta a pagar por una pajita de plástico. Y luego, después, sobre todo, en tus costes estructurales. Al final, tú tienes que hacer un balance en lo que es tu coste de personal, de fábrica, lo que te va a gestionar, lo que te va a generar un poco a corto o medio plazo el día a día. Porque aquí hay dos cosas a tener en cuenta, que esto no sé si vosotros sois de finanzas y si no, pero lo importante es diferenciar lo que es el coste y lo que es inversión en una empresa, para luego imputarlo a lo que es el coste que tú quieres dar por pajita. Entonces, dependiendo cómo quieras tú englobar esos dos conceptos, tu coste de unidad pajita será uno o será otro. No sé si me seguís en estas ideas o no, o ya me lo preguntáis si no es el caso. Entonces, nosotros básicamente lo que intentamos fue reducir al máximo nuestro margen a corto plazo. Intentamos ser lo más competitivo posible con las condiciones que teníamos de trabajo, teniendo claro que a nivel de producción, como es un producto que es de gran volumen, a medida que tú vas creciendo en volumen, tus costes van cayendo en picado. Es exponencial. Tú das un pasito hacia adelante, pero son tres hacia abajo en coste. Dar este paso hacia adelante es muy difícil, pero una vez que lo das, es que esto cae en picado. Entonces, que nosotros ¿qué hemos podido hacer? Hemos podido jugar con un precio bastante competitivo para lo que era el mercado, pero sin que se nos vaya iba a decir la olla, sin que se nos vaya de las manos, para sobre todo tener una entrada fácil en grandes empresas, porque pensar que nuestro perfil de cliente no es un cliente que nos compre 200 pajitas, que también lo tenemos. Es decir, vosotros si queréis comprar a través de Internet,
en nuestra página, ya aprovecho para hacer promoción, wearesorbos.com, podréis ver que tenemos para que compréis 200 que podéis personalizar con vuestro nombre, con la fiesta, con lo que queráis y tal. Y no sé si sale, porque esto no lo gestiono yo, pero creo que sale a 20 céntimos la unidad, algo así. Esto es porque es un cliente particular directamente, pero nosotros que vamos a grandes cuentas que nos piden millones de pajitas, estos están en torno a los 6-7 céntimos, siendo bastante competitivos. Y estamos en la lucha de aún seguir más bajando ese precio, porque de esa manera realmente nuestro mensaje cobra sentido. Es decir, por un lado, el hecho de reducir el tema del plástico, no tendría sentido decir, sí, queremos reducir el plástico, pero las pajitas a €1. Van a decir, no te jodas, así lo queremos reducir todo el mundo. Eso por un lado. Y la segunda, el hecho de la experiencia, ¿no? De ofrecer esa experiencia al consumidor final, que para estas grandes marcas, imaginaros una empresa como Starbucks, con los que tenemos también contactos y tal, que para ellos una pajita que utilizan a día de plástico les suponen medio céntimo en el mejor de los casos, pero que por otro lado, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, les genera tanto perjuicio. Es decir, vosotros porque no estáis quizás en el sector, bueno, seguramente como yo estoy metido, pero si os empezáis a informar del tema de un solo uso de plástico, veréis que hay un montón, pero un montón de luchas, de guerras contra el plástico de un solo uso, y veréis un montón de imágenes pues, de gente quejándose de los consumibles de Starbucks, de Coca-Cola, de McDonald's, de Burger King, etc. Entonces, ¿qué pasa a estas grandes empresas? Que comprar un producto como el nuestro, aunque sea un poco más caro, les ayuda mucho a nivel de marketing y por otro lado eliminan el plástico. Para ellos es como una bomba marketingiana, para que lo entendáis. Por eso le comentaba antes a Pilar, antes de soltaros el rollo a vosotros, que yo siempre explico que hemos tenido la suerte y la desgracia de llegar al mercado en el momento justo, el momento en que la presión social, sobre todo gracias a redes sociales, es tan fuerte en cuanto a la lucha del solo uso del plástico, que esto ha obligado a que las grandes corporaciones, en cierta medida, y válgame la redundancia, se vean obligados a contactar con empresas como nosotros, que ofrecemos una alternativa real a ese consumo masivo que hay de plástico. Y esto es lo que me ha hecho que en tan poco tiempo conozcamos a tanta gente. Dice, Uriol pregunta, que esto ya nos lo has explicado, pero a lo mejor así brevemente, dice, ¿de dónde salió la idea? ¿Cómo has conseguido llegar a un desarrollo final? ¿No te costó llegar a cómo puedo yo solucionar el problema planteado y llevarlo a cabo? Imagino que te refieres, Uriol, no lo sé, pero más en tema económico, es decir, tienes la idea, y la idea ya nos ha explicado Víctor de dónde salió, de esto del cóctel y la pajita y tal, pero entiendo que esta vez más definido en cómo lo lleva a cabo, es decir, cuál es el primer paso para que esto se materialice, con quién hablas o cómo haces para conseguir el dinero. ¿Es en esa línea por donde vas, Uriol? Exacto, dice. Bueno, al final, como todo proyecto, yo no soy... bueno, mis padres han sido muy currantes y tal, pero no vengo de familia acomodada, por así decirlo. A mí no me ha faltado de nada, he tenido muy buenos coches, muy buenos tal, pero no vengo de familia acomodada. Entonces, al final, cuando arranqué con el proyecto, lo que tuve que hacer sobre todo es buscar gente de mi entorno primero más cercano, a la que yo entendiera que me podía ayudar y apoyar en el proyecto, ya sea de manera sustancial, en cuanto a dinero y tal, o sobre todo de manera de trabajo, de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, uno de mis socios, que es socio cofundador y amigo de toda la vida, él era, bueno, es un experto en temas de económicos, es economista, trabaja para una multinacional como es Alstom, que es un tema de trenes, no sé si lo conocéis, está aquí en Mollet del Vallès. Y la verdad es que me ayudó muchísimo al inicio, porque aparte de la aportación económica que tiene que hacer en el proyecto, pero que esto ya es un poco de lo que tú puedas defender o creer en tu proyecto, que esto es algo que le comentaba antes a Pilar. Lo más importante de arrancar un proyecto, sea cual sea, es creerse mucho ese proyecto. La única manera de llevar a cabo un proyecto es seguir creyéndose ese proyecto. Y una vez que tienes el proyecto en marcha, la única manera de seguir haciendo funcionar ese proyecto es seguir creyendo aún más en el proyecto. ¿Con esto qué quiero decir? Que creer, crea. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tenía el convencimiento, aparte que a mí la parte comercial más o menos siempre se me ha dado bien, pero realmente creía en que lo que quería hacer lo podía petar. Es algo que yo entendía, que ya me había informado, ya sabía que eran productos de mucho volumen, que solo con un cliente ya podíamos facturar, bla, bla, etc, etc, etc. Entonces, se podría decir que me resultó relativamente fácil convencer a gente de mi entorno más cercano para que invirtiera esas primeras partes de capital en la empresa, sobre todo los pequeños capitales que de entrada sirven para ver el desarrollo de la fórmula,
si hay que registrar o patentar esa fórmula a nivel mundial, pues cuánto puede valer, porque al final, claro, dependiendo del tipo de empresa que quieras generar, pues tienes un inicio u otro, ¿no? En mi caso, está claro que yo no puedo hablar de montarme una fábrica, primero porque no sé ni que eso iba a suceder, pero en mi caso, por ejemplo, yo si quiero hacer un producto, primero tengo que saber el producto en sí cuál va a ser y a partir de ahí, pues si el producto resulta que es muy bueno, pues ya veré luego de la forma de cómo puedo seguir desarrollando ese producto, ya sea a nivel de formulación, a nivel de que registro la patente y luego vendo el derecho de explotación de esa patente, etc, etc, etc. Pero digamos que esto no es algo que se pueda decir a nivel global para todos los negocios, no puedo darte una respuesta global para cualquier negocio, pero sí lo que te puedo decir es que el capital lo puedes conseguir o de manera directa con la gente más cercana que tú tengas, en tu entorno más cercano si lo tuvieras, y si no es el caso, es lo que os comentaba antes, hay 1000 plataformas de la Generalitat, del gobierno y tal, para cuando un joven emprendedor tiene una idea, poder darles facilidades, ya no solo a nivel económica, sino de contactos. Por ejemplo, Mercadona tiene una plataforma en la que pueden presentarse cada año muchos emprendedores y me consta que son muy buenos, son lo que le llaman también aceleradoras. Aceleradoras no es otra cosa, o lanzaderas, no es otra cosa que intentar hacerte lo que en otras empresas tardan a lo mejor 5 años, pues intentar hacértelo en cuestión de meses o un año, como hacer de empresas. Y no sé, espero que así, no sé si te queda más clara la idea, pero vamos, básicamente es creer en tu proyecto y convencer a corto o si no a terceros para que se involucren. O si tú tienes la capacidad económica y te ves capaz de poder desarrollarlo tú solo, adelante. Yo creo que hay proyectos, o la gran mayoría, que es mejor estar acompañado. Esto ya es un tema personal. Porque aunque te creas mucho tu proyecto, siempre hay días de un poco, no de flaqueza, pero sí que un compañero te ayuda con otro punto de vista, otra visión, otra manera de hacer y tal, y al final todo suma. Entonces, bueno, pero esto es totalmente subjetivo, ¿eh? Lo que os acabo de decir. Pues muchísimas gracias, Víctor. Uriol decía que sí que se lo habías resuelto. Así que si no tenéis más dudas, Geray ha levantado la mano, pero no sé si la ha levantado porque quiere preguntar algo o porque se ha equivocado. Si quieres preguntar algo, abre el micro. Sí. Ah, ¿Me escucháis? Oye, qué sí. gusto escuchar a alguien. Hola, Geray, encantado. A la hora de, por ejemplo, buscar lo que tú has dicho, ¿no? Que fuiste a la universidad, ¿cómo le propones? Porque claro, esa gente va a invertir. Entonces, ¿cómo convences a esa gente para que invierta tiempo en ti o contigo? Esa gente va, perdona que no se ha cortado ahí la pregunta. Esa gente que, tú, por ejemplo, el profesor, ¿no? Para formular lo que es la pajita en sí. Sí. O Mira, sea, pues, cómo consigues convencer a la gente para que... sí, yo te explico. En mi caso, por ejemplo, nosotros cuando ya fui al profesor, por así decirlo, nosotros ya teníamos un prototipo de lo que era nuestra pajita. Es decir, yo en mi caso, yo en mi caso ya teníamos el prototipo, que es el que comentaba, que es este que hice de manera así más casolana, más artesanal con mi amigo. Tenía un poco lo que era hecho el escandallo de costes de esa pequeña fórmula que yo había hecho comprando, como digo, el producto en el primer supermercado que encontraba. Tenía ya lo que era un poco la base de lo que yo quería a nivel de formulación. Entonces, lo único que fui es para saber, primero, si eran capaces de desarrollar, de hacer un estudio y luego cuánto me podía costar. Entonces, lo típico, al principio siempre son un poco reacios porque cuando os ven así jovencitos, algo que me he encontrado por el camino es como que les cuesta creer en vosotros. Por eso os digo yo de convencimiento y creerse uno mucho el proyecto que quiere hacer. Es como que cuando hablas con un adulto es como que la palabra no es menospreciar ni mucho menos, pero es como que cuesta que os tomen en cuenta a la par que un semejante de edad, ¿no? Esto es algo que a medida que no vayas consiguiendo éxitos, como que parece que no, hasta que no has conseguido un éxito, parece que te cuesta mucho quitarte la mochila de que no soy un niño, ¿no? Que lo que te digo es una idea que es muy buena y es muy válida, pero escúchame, atiéndeme. Entonces, yo os puedo decir que una de las anécdotas que tuve, por ejemplo, con la decano, y además, ahora, ¿qué pasa? Que me toca ir a dar una charla casi anual a esa universidad, porque como un poco salió de ahí la idea y tal, tengo ya dar charla. Total, que la primera anécdota que tuve con esta mujer, no la voy a dejar en muy buen lugar, pero yo os la explico. Es que se tomaba un poco a risa mi proyecto.
O sea, yo recuerdo el primer día que estuve con ella y con mis dos compañeros y me decía algo así como, pero a ver, Víctor, esto que tú me estás planteando y tal, esto no es un poco... Esto no va a ser una moda, esto no va a ser, yo qué sé, como diciendo que era una tontería. Mi respuesta a esto, ¿cuál fue? Si esto va a ser una moda, en 2 años te planto un edificio con mi nombre aquí al lado. Porque si es una moda, significa que lo va a tener mucha gente. Yo no vengo aquí a que me definas si mi proyecto es una moda o no es una moda. Yo vengo aquí a que me digas si me puedes ayudar con mi proyecto. ¿Me puedes ayudar? Esa manera de hablarle, que puede parecer como agresiva, simplemente lo que estaba poniendo es en posición mi creencia de lo que yo quería hacer. Y esto es algo que lo que os digo que a medida que vaya pasando el tiempo y tal, la vergüenza que tengáis a día de hoy se os quitará. Entonces, después de esa primera charla, tuve una segunda reunión en la que estaba esta mujer y habían 2 ingenieros alimentarios. En esa segunda charla ya pude presentar en lo que quería hacer el anterior, que ya fue mi prototipo de producto y tal. Entonces ahí ya me escuchaban con otros ojos y entiendo que les gustó mucho el proyecto, les gusté mucho lo que quería hacer, que al siguiente día ya tenía una propuesta con un precio, por supuesto, estas cosas no son gratuitas, porque claro, es lo que decías tú, ¿no? Si tienen que invertir tiempo y tal, pues hay un coste. Me pasaron una propuesta de desarrollo de formulación. Esa propuesta también os puedo decir que era mucho más económica que otras propuestas que yo tenía de empresas externas privadas que se dedican a desarrollar este tipo de productos. Total, que al cabo del tiempo vuelvo como a una primera toma de contacto de fórmulas que estaban desarrollando y tal, y recuerdo que llegué puntual, o sea, yo siempre llegaba antes a las reuniones, y entonces llegó la mujer, la decano, y bueno, me decía, es que esto es muy difícil, esto es imposible de hacer, porque tal, no, tú solo hacía que ponerme pegas. Y yo, bueno, pero ha pasado mucho tiempo, algo tendréis que tener y tal. Y la mujer solo hacía que ponerme pegas y tal. Total, que luego aparece el ingeniero alimentario, típico personaje que siempre digo, siempre hay gente que está iluminada, como un poco tocada por Dios, que son gente que tienen ciertas capacidades o dones para desarrollar cosas, lo que sea. Total, que apareció el tipo este y me presentó lo que fue el primer prototipo de sorbos. Y cuando lo vi yo, claro, tú imaginaros, yo aparecí allí como con mi pajita, que no dejaba de ser como un SEAT, sin menospreciar a los SEAT, y el tipo me aparece con una pajita que era como tener un Mercedes en las manos. Y, hostia, y cuando la vi dije, mira, ya está, quiero 1.000.000, ¿cómo lo hacemos? Mira, fue salir de esa reunión y me acordé de la vida que bajó la decano, me cogía así por el hombro y me decía que cómo lo podíamos hacer para registrar y patentar conjuntamente la pajita. De la primera reunión, en la que decía que a dónde iba, que si era que si esto iba a ser una moda, bla, 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 a la tercera o cuarta vez que la tuve que ver, que ya quería patentar y registrar conmigo la pajita. Patentar y registrar conmigo en este caso no se refería económicamente, se refería a un tema de tener el nombre de la universidad o su nombre propio digamos, en la patente, que esto es algo que da cierto caché. Mi respuesta fue que con ella no iba a patentar nada, que lo iba a hacer con el ingeniero alimentario que se había esforzado por desarrollar la fórmula. Y así es. A día de hoy ese tipo, aparte de ser uno de nuestros ingenieros alimentarios, vendió su empresa de desarrollo de productos a una empresa más grande que resulta ser proveedora, con lo cual ambos han cerrado un tema de I+D, digamos que forma parte de mi I+D de la empresa. Pero para que veáis cómo funciona un poco el tema. Te lo tienes que creer. Es que es un concepto de creer y estar seguro de uno mismo, o al menos de la idea. Víctor, muchas gracias. Geray, creo que te lo has solucionado. Por otro lado, ha habido unos compañeros que han tenido que abandonar porque entraban en otra clase, que eran un equipo de Shakers. Y nada, ya lo dejamos aquí. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Víctor, tengo una última duda. Perdona. Que es, entonces, ¿tú recomiendas ya ir o sea, ¿me escuchas bien todo? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, vale. Sí. Entonces, es recomendable ir ya con un plan de empresa y un plan definido ya de todo tu proyecto para tener como una estabilidad. Bueno, yo al final lo que te recomiendo es que si tú has pensado en una idea, que se note que has invertido mucho tiempo en darle forma a esa idea. Porque si, por ejemplo, mañana me vienes y me dices, ostras, Víctor, tengo una idea de hacer tal, tal, tal,
y yo te veo que no tienes ninguna noción de nada sobre esa idea, es como te diré, ostras, no sé si eres Jedi o te diré, vuelve cuando tengas algo más desarrollado, porque no sabré, me faltará mucha información, a no ser que sea un mercado que ya toque yo. Es decir, si me vienes con algo relacionado con el sector de Horeca, hoteles, restaurantes y catering, pues quizás sí te puede ayudar más que no tal, pero si me vienes con otra idea totalmente diferente, si no me aportas tu información, poco te podrá ayudar. Entonces, dependiendo a quién le vayas a presentar esa idea, pues tendrás que aportar más o menos información. Pero sobre todo, recomiendo es que la idea que tengas le des muchas vueltas a esa idea. Tú mismo te pongas en la piel, no sé, me lo invento, quieres fabricar un videojuego, pues ponte en la piel de un chino, de un indio, de un europeo, de un magrebí jugando a ese juego. Y te haces un feedback de si yo fuera magrebí, ¿qué pensaría al ver el juego? Por decirte una chorrada, ¿eh? Es una tontería muy gorda la que te acabo de soltar, pero por decir, si yo fuera marroquí, ¿qué pensaría? Si fuera chino, ¿qué pensaría? Si fuera indio, ¿qué pensaría? Si fuera europeo, ¿qué pensaría? Y de esa manera vas generando como pequeños inputs en relación a tu videojuego. Te he soltado una chorrada, pero para que entiendas un poco el concepto. Vale, sí, lo he entendido, merci. Bueno, y como una última, Víctor, última Dime. ya, ¿eh? Sí, tranquilo. Un consejo que digas es que esto, después de saber esto, creo que me ha facilitado muchísimas cosas, en parte empresarial y parte de la vida también, que digas, esto me ha marcado muchísimo. El quitarte la vergüenza. Es que esto es algo que os he dicho al inicio, pero que es fundamental. El perder la vergüenza. Pensar que la mayoría de cosas gordas que nosotros hemos conseguido ha sido porque yo he tenido el descaro y la jeta de presentarme en cualquier sitio, llamar a cualquier puerta o coger cualquier teléfono y decir, oye, mira, tengo una idea, tal, no sé qué, ¿puedo hablar con esta persona? Mira, una anécdota así corta, no sé si Pilar, si tienes tiempo o si me estoy ya de... ¿Vosotros tenéis que entrar en clase o tenéis tiempo? Tenemos tiempo. Vale. Pues mira, una anécdota que tengo así rápida, que ha sido de las más explicadas por nuestro proyecto y tal, fue, no sé si conoces un programa de TV3 que se llama Valor Afegit, Valor Añadido. En este programa de Valor Afegit, cada semana, no sé si era semanal y tal, salían empresas importantes de Cataluña presentándose un poco lo que hacían, dejaban de hacer y cómo crecían, etc., ¿no? Entonces, recuerdo que una vez me llama mi compañero, porque yo no veo TV3, y me dijo, Víctor, pon TV3 y tal, que están hablando de este programa, bla, bla, vale. Pues en ese programa salía una persona que era el presidente de la compañía diciendo un poco lo que se dedicaban, que era un tema de aromas, de desarrollar productos y tal. Entonces, era el presidente. Pues en ese momento nosotros nos encontrábamos que acabamos de tener la fórmula en las manos, acabamos de desarrollar esto con lo que os comentaba con la universidad, pero no teníamos la manera de producirlo, porque yo toda la manera de fabricar, de producir y tal, todo esto es un sector que yo he conocido ahora. Tú me haces preguntas en relación a ingeniería y te sabría contestar a día de hoy, pero porque llevo 2 años haciendo un máster, pero antaño no tenía ni idea. Entonces, ¿qué sucedía? Que estábamos un poco estancados y esa fue como una pequeña luz. Vale, pues yo qué hice, al día siguiente llamé ya a la compañía y le dije, mira, soy Víctor Sánchez, tengo un proyecto que no puedo explicar por teléfono y tal, pero me gustaría hablar con el presidente de la compañía que ayer vi por teléfono y tal. Pero, ¿cómo? Y un proyecto que es confidencial, no puedo hablar contigo, tal, me gustaría, por favor, no sé de qué manera puedo contactar, si le tengo que enviar una carta, si me puedo presentar allí, bla. Pues no sé cómo, no sé qué le llegaría a decir que a la hora me llama esta persona y tal, mira, pues soy tal, bueno, ¿qué me quieres presentar y qué me quieres? Digo, mira, es que por teléfono no te lo puedo decir, ¿me puedo por favor acercar una mañana que tengas libre y tal? Y mira, no sé tampoco cómo que total, a la semana, yo como tenía un proyecto y además teníamos mucho miedo, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con nuestros abogados, que fueron aquellos quienes nos hicieron los registros y patentes a nivel mundial, y le dijimos, mira, quiero presentar el proyecto a otras empresas, hazme por favor un contrato de confidencialidad. Estos contratos se hacen normalmente entre compañías para que no te quiten la idea y tal, como que esté un poco cubierta. Vale, pues me hicieron un contrato con 14-15 puntos estándar. Pues imaginaros que a la semana nos llama el tipo y tal, sí, venid aquí. Entonces yo a la semana me vi en una sala que tenía una mesa como de pino de 10 metros, que es la que yo he visto por la tele, con todo lleno de escaparates de productos que ellos desarrollaban para empresas del sector habidas y por haber. O sea, aquello era como estar en una pequeña sala de cine del sector industrial. Y nada, entonces llega el tipo, se me pone delante con un gesto como un oso panda. Un oso panda no sabe si está riendo o está enfadado, por eso digo oso panda, no sabías el tipo cómo estaba.
y se nos planta delante y yo estaba con mis 2 compañeros izquierda y derecha, le doy el contrato de confidencialidad y ahora se coge una pluma del bolsillo y empieza a tachar. De los 14 puntos, me tachó, yo no sé, 13. Me los tachó casi todos. Y me dice, lo siento, Víctor, pero es que no te puedo firmar esto, ¿no? Como no estamos como al mismo nivel, no te puedo firmar este nivel de secretismo, por así decirlo. Yo me miré izquierda a derecha con los compañeros y pensé, bueno, es que pelillos a la mar, ¿no? Como se dice. Total, que le puse la pajita delante y le dije, mira, señor Ventura, la primera pajita comestible y aromatizada del mundo. ¿Nos puede ayudar a desarrollar esto? El tipo con su expresión de oso panda nos mira la pajita, nos mira la pajita, coge el teléfono, llama al que creímos que era el jefe de producto o jefe de producción y dice, mira, Pedro, Paco, no sé cómo se llamaba aquel, ¿podemos hacer una forma tubular que sea comestible y tal? Sí, vale. Cuelga y me dice, podemos hacerlo. Y nosotros nos quedamos, ¿qué significa podemos hacerlo? Dice, veniros la semana que viene y hablamos del tema. Mira, salimos de allí, recuerdo que pensé, ya está, nos han jodido. Ya, chicos, hemos llegado hasta este punto, ya no tenemos nada que hacer, porque ahora este tipo que tú veías detrás, que tenía empresas de Haribo, todas las empresas de caramelos y tal que podéis imaginar, pues con todos ellos trabajan. Y yo pensé, mira, pues ya está, ahora se va con la idea, se va a ir a Haribo al de enfrente y le va a decir, mira, me han venido unos chavales que quieren hacer una tal, esto lo podéis hacer vosotros mañana, pues ya lo tenéis. Me pasé como 4 o 5 días sin dormir, solo pensando que ya estaba jodido, que no sabía para dónde tirar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a los 5 días nos llamó y sí, a los 5 días nos llamó, nos presentamos allí y nos vimos en un laboratorio con las batas blancas a ayudar a perfeccionar y mejorar nuestro producto para luego producirlo, bla, bla. Pues ese tipo a día de hoy es uno de mis mejores amigos del sector empresarial y lleva 3 años intentando invertir en mi empresa, pero le resultó muy caro, no tiene narices a meter dinero. Con esto también, es que lo curioso de cuando estás en los temas y tal es que muchas veces tenemos miedo a todo. Tienes miedo por la vergüenza, tienes miedo a que te quiten la idea, tienes miedo a tal. Y es el miedo el que te pide avanzar. Por eso os digo, aparte de sumaros el consejo de la vergüenza, quitaros el miedo. Una cosa es ser precavido y otra cosa es el miedo. Precavido siempre tenéis que ser. Tenéis que saber a dónde vais a hablar y tal. Pero aún así, lo que es miedo al uso, perderlo. Es decir, por ejemplo, no sé si Pilar puede dejar mi contacto por ahí de correo y tal, pero yo no tengo ningún problema en que si tenéis alguna idea vosotros o vuestros compañeros que ya se han ido, que os deje mi correo y me escribís cualquier día sin cualquier tal. Y siempre que no sea un caso de transformar productos de un solo uso plástico en comestibles, tendréis el 100% de confidencialidad conmigo. Todo lo demás, como yo ya lo hago, no os permitiré que me habléis de proyectos de esa índole, pero todo lo demás que queráis hacer, podéis contar conmigo que no hay ningún problema. Yo encantado de hacerlo. Perfecto, pues Víctor, muchísimas gracias. Geray, entiendo que ha Muchísimas quedado gracias. resuelto. Sí, y bueno, el correo estaríamos encantados de Pues escuchar. Sí. Víctor, si quieres se lo pongo por aquí por el chat para que lo tengan Sí. ellos aquí a mano. A ver, os lo Sí, pongo aquí claro. al chat. Sí. A ver si se carga, que no sé por qué ahora está yendo muy lento esto. Bueno, ¿Lo veis? Víctor, no sé, el chat entiendo que es, a ver. Ah, lo tenéis Víctor aquí a la... @universoros.com. Eso es. Vale. Ese es mi chat personal de la empresa. Es decir, que si me enviáis y no os contesto es porque soy un desgraciado, pero recibirlo lo recibo seguro. Pero Vale. os voy a contestar seguro. Pues muchísimas gracias, Víctor, de verdad por esta charla. Creo que ha sido muy, muy fructífera. Geray, B, los dejamos. Muchas Y nos gracias. vemos en otra charla. Gracias a Nada, todos por chicos. participar. Hasta luego. Gracias. Gràcies, adéu. Hasta luego.